Hola, soy Raquel. Me llamo Darío. ¿A qué te dedicas? Soy profesor de educación física. Yo soy ejecutivo de una multinacional dedicada a las comunicaciones y al marketing. He sido profesora de matemáticas. Pues bastantes, la verdad. Unas 20 horas a la semana. Qué suerte. No tengo horario. Como yo, vale, pues lo lamento. ¿Tú también trabajas mucho? Vamos, que vas hasta agobiado, ¿no? Ya. Pues qué putada. Quizá yo no tengo esa sensación porque hay momentos en los que estoy libre. Pero vamos, que entiendo tu situación bastante bien. ¿Y las vacaciones? ¿Tienes... ¿En vacaciones también? Por Dios, qué estrés. Eso tiene que ser agobiante, no, lo siguiente. ¿Tienes tiempo para tu familia? En la empresa tú no puedes decir que tú tienes derecho a tu jornada de descanso después de tu jornada de trabajo. ¿Alguna vez has planteado decir que no hacías esas horas extra? ¿Qué toca? Explícame qué pasa si no lo haces. Por mucho que te guste tu profesión, no compensa. Yo creo que merece la pena buscar otra cosa. Quieres cambiar las cosas, pero no rompes con tus jefes. Tú no puedes. Me imagino por qué. Recopilando, trabajas mucho, trabajas fines de semana, trabajas en vacaciones, la familia te tiene que ayudar. Es una situación muy difícil la tuya. Es un empresario que es... Eres un cargo intermedio de una empresa. Yo me imagino que trabajará en algún tipo de oficina. Sabe que la situación es así, No sabe decir que no por indecisión a perder el puesto de trabajo. o bien no puede cambiarlo, o bien es incapaz o no tiene las herramientas para hacerlo. Pues como no seas médico o científico... Una mujer. Es una chica. No puede ser. Hostias. Hola. Yo soy profesor.